Damos la palabra a Agustín Serra, que tiene pues una media hora que han tenido todos los participantes. Adelante, Agustín. Disculpa este cambio de planes, pero justo antes de la ponencia, dado que es la última sesión, es viernes por la tarde y estamos en Zaragoza, consideramos estratégico decidir entre todos cómo se iba a desarrollar la sesión. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a la Fundación Creanta por haberme invitado y por tener la oportunidad de exponer un punto de vista, como decías, desde los agentes privados a esta cosa que es el arte, la tecnología y la ciudad. Bueno, quería empezar esta exposición con una frase de Robert Evans, que es esta que veis aquí, que hay tres formas de contar algo, por lo menos, la mía, la vuestra y la verdad. Y además seguramente ninguna de las dos es falsa ni es cierta, ¿no? Mi exposición parte de una concepción casi lúdica, como decías, de la ciudad, pero que, bueno, de alguna forma yo creo que nos ayuda o nos puede ayudar, o al menos a mí, por lo menos personalmente, me ayuda a reflexionar y a poner en crisis algunas de las cosas que podemos hablar a lo largo de esta tarde. Bueno, yo cuando comencé a pensar cómo podríamos plantear esto, bueno, me acordaba de Barthes y de la crisis del autor y de la obra. De alguna forma, Barthes nos hizo ver que esa frontera entre la realidad y la ficción cada vez estaba más difusa y claro, la ciencia, por otro lado, hoy en día nos ha demostrado que la disonancia cognitiva que tenemos hace que nuestro cerebro genere diferentes percepciones de nuestra realidad. Es decir, que de alguna forma nosotros nos estamos generando nuestras propias ficciones, ¿no? Que construimos nuestro entorno, ¿no? Claro que en esa construcción lo bueno es que no estamos solos, nos acompañan algunos de los factores que ilustran este tema, que son el arte, nos acompaña la cultura y también nos acompaña la tecnología, y además tenemos un escenario fantástico para crear y generar esta ficción que es la ciudad. Porque, claro, la ciudad desde siempre, desde que se comenzó a crear el concepto de ciudad, ha sido siempre un lugar ficcionado, muy, muy ficcionado, ¿vale? Un espacio construido que nos afecta a las personas que habitamos y a la forma que tenemos de habitar en esa ciudad. Hasta hace poco, esta construcción, esta ficción, estaba basada sobre todo en conceptos urbanísticos o arquitectónicos, pero desde hace unas décadas la tecnología ha desarrollado nuevos recursos que nos permiten alterar esta forma de entender nuestra ciudad, estos muros pantalla, el digital design. Bueno, de alguna forma nuestra ciudad ya no solo es una ciudad, son muchas ciudades, ¿no? Pero es que además, es decir, son muchas ciudades porque su paisaje de información, esto que estamos viendo, su infoscape, no solamente puede ser, es que además es variable, es muy variable. Hay una ciudad de día, una ciudad de noche, y últimamente ha entrado una nueva dimensión, porque no solamente existe esta dimensión, hay más dimensiones, ¿no? Hoy en día los sistemas y dispositivos móviles, bueno, estamos viendo uno físico, ¿no? Pero todos podemos pensar en el que llevamos en el bolsillo, ¿no? Nos hace ver la ciudad de una forma muy diferente, es decir, que alteran de forma casi absoluta la percepción de nuestro entorno y la percepción de nuestra realidad, desde el aislamiento sensorial que nosotros podemos tener al caminar por una ciudad, por cascos, ¿no? Hasta todo lo contrario, ¿no? El aumento de nuestra realidad con sistemas de realidad aumentada o sistemas de información aumentada, nos hace variar de alguna forma nuestra forma de ver esta ciudad. Son muchas formas de construir nuestra realidad. Así que, por eso les propongo que aceptemos este juego de entender nuestra ciudad, nuestro entorno ciudadano,
como un escenario de ficción y, en nuestro caso, como un escenario de ficción total para dar respuesta, bueno, o algunas de las respuestas a las 3 preguntas que se exponían en esta mesa. Dentro de toda esta ficción hay algo de rigor, que es intentar responder a esto, ¿vale? ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos en este proceso? ¿Qué estrategias podemos impulsar? Y cuál es el papel que cada uno de nosotros podemos jugar en ello, ¿no? Así que, entendiendo y aceptando este juego, deberíamos comprender una ciudad como una ficción total es entender nuestro entorno como una especie de megadiégesis, es decir, un escenario, un gran escenario donde se desarrolla nuestra ficción. Y además, este gran escenario de ficción participa de algunos rasgos identitarios de lo que en los 90 se comenzó a llamar hipertexto o hipermedia. Es decir, es un espacio que nos induce a entender nuestro entorno como un espacio de juego interactivo, inacabado, dialógico, abierto, un espacio incluso en donde las ficciones azarosas también son posibles, un espacio sinestésico y mestizo. Claro, la pregunta es, vale, pero ¿es real esta ficción? Y yo diría que, por supuesto, es súper real, es nuestra realidad. Es curioso, yo cuando me desplazo, bueno, supongo que a ustedes les habrá pasado lo mismo, a un lugar no urbano, habitualmente se suele decir, oye, esto es muy auténtico, ¿no? Este pueblo es muy auténtico, ¿no? Pero yo nunca he escuchado, este pueblo es muy real, o este entorno es muy real. Y eso es porque nuestra realidad, o sea, nuestra ficción ciudadana la entendemos como real, por supuesto que es real, aunque yo creo sinceramente que es una ficción. Solemos entender el espacio no urbano como algo no construido, es decir, algo no ficcionado. Sin embargo, la ciudad de hoy en día, la ciudad del siglo XXI, es por contra, es todo lo contrario, es un espacio, es un gran constructor de ficciones, ¿no? Es una especie de maquinaria de trabajo en proceso constante, ¿no? Es una ficción, podríamos concluir, completamente real. Bien, además, y acabo ya con esta introducción, entender la ciudad como ficción total también significa aceptar las claves de lo que podría ser el relato de ficción posmoderno, con algunas claves también, la intertextualidad, de la autoconciencia, el sentido lúdico. Nuestra ciudad nos permite observar que al menos existen tantas ficciones como individuos, al menos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos más ficciones dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto no es nada nuevo, la filosofía hace muchísimo, ¿no?, que nos ha introducido y que ha levantado actas sobre la disegración del sujeto en esta sociedad contemporánea, ¿no? Y ya decíamos al principio que hoy en día la ciencia no para de redescubrirnos la complejidad de nuestro edificio biológico, que por supuesto está más en relación con este caos multifuncional que con un discurso monocanal, ¿no? De tal forma que yo creo que deberíamos o podríamos intentar plantear, al igual que el cubismo hizo en el siglo XX, ¿no?, una mirada diferente del arte y de nuestra realidad. Podríamos plantear también esta mirada diferente a nuestras ciudades y entender que nuestras ciudades son, yo creo, una gran herramienta multificcionadora, una herramienta transversal, interconectada, interactiva, participativa, inacabada, por supuesto, crítica, polisémica, en fin, podríamos decir muchísimos adjetivos modernazos, ¿no? Pero, por cierto, todos estos adjetivos también definen perfectamente la ficción contemporánea. Por eso pretendía este juego de entender la ficción como la ciudad, como un espacio de ficción e intentar comenzar a pensar sobre ello, ¿no? Bien, ¿cuáles son las potencialidades de esta unión entre el arte, la tecnología y la ciudad? Bueno, pues yo creo que los límites acaban donde queramos imaginarnos o donde pueda llegar nuestra imaginación. Ese es el límite. En realidad siempre ha sido así. El arte, la ciencia y la tecnología siempre han avanzado juntos, bueno, si no juntos, siempre han sido los caminos, por lo menos, donde ha evolucionado la creatividad y los nuevos desafíos estéticos, ¿no?
desde el Renacimiento, bueno, casi todas las épocas del arte han sido así, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿entonces qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Más tecnología? ¿Más creatividad? ¿Más investigación científica? Yo creo que no. En realidad estos son espacios evolutivos. No creo que haya más tecnología ahora que en el Renacimiento, considerándolo desde el punto de vista subjetivo del espacio, del momento histórico donde nos estamos moviendo, ¿no? Yo creo sinceramente que lo que ha cambiado de verdad es el espectador, o dicho de otra forma, el ciudadano, ¿no? Porque somos espectadores conscientes de serlo, de alguna forma, ¿no? Somos ciudadanos muy evolucionados, sabemos mucho ya, somos espectadores posmodernos. De alguna forma entendemos muchos más lenguajes de los que entendíamos antes, ¿no? Somos multireceptores activos y además estamos habitando en unos paisajes urbanos cuya cotidianeidad habitualmente está muy intervenida por nuestras tecnologías avanzadas, ¿no? La gran diferencia ahora es esta, y es que nosotros comenzamos a ser no solamente consumidores, sino prosumidores. Es decir, somos consumidores proactivos, ¿no? Generamos interacción y cada vez más con nuestro entorno ciudadano, ¿no? De alguna forma, nosotros hoy sabemos que ya no se puede hablar de personas o agentes que estén en el otro lado del dispositivo narrativo. Todos somos actores y autores, ¿no? Esa es la diferencia, creo yo, de los ciudadanos de hoy con los ciudadanos de hace unas décadas, ¿no? Así que si pudiéramos definir o subrayar una característica de esta nueva relación del ciudadano con su entorno, sería precisamente esta, ¿no? La capacidad de interacción y la potencialidad, yo diría que bestial, ¿no? de poder alterar nuestro propio entorno, ¿no? Bien, claro que esta participación también trae consigo una cosa fantástica, que es el azar, ¿no? El azar, que además siempre ha sido algo muy enarbolado desde las vanguardias estéticas del siglo XX, curiosamente se nos ofrece hoy cada vez más también en el entorno de los paisajes de información de nuestras ciudades, ¿no? Nunca antes habíamos podido influir tanto en esto. Nuestras ciudades se convierten así en una especie de sistema multineuronal con multitud de tramas cruzadas, ficciones de cada uno de nosotros, ¿no? En donde cada una se van cruzando, se fagocitan, colaboran sinápticamente entre ellas de múltiples maneras, ¿no? Claro, ¿cuál es el peligro de todo esto, ¿no? Bueno, a finales del siglo XX algunos pensadores ya nos advirtieron a todos, ¿no? Que se estaba produciendo un cambio en el sistema. Se estaba produciendo un cambio hacia el sistema llamado sinóptico, sustituyendo al panóptico, es decir, un sistema en donde se buscaría no tanto la disciplina, sino el control de los súbditos somos nosotros, ¿no? Y para esa labor la tecnología y el control sobre los contenidos serían una de las armas más poderosas de ese nuevo orden. Claro, la pregunta es, ¿está nuestra ficción, esta ficción que estamos comentando ahora, está nuestra construcción cultural dominada por este nuevo orden? Bueno, supongo que esto daría para otro debate. Yo diría que sí, aunque muchos de los que estamos intentando ser actores de esta propia ficción no lo sepamos, ¿no? Yo creo que muchos actores estamos siguiendo el guión que creemos propio de otros autores que escriben desde distancias mucho más elevadas. Pero en cualquier caso, aunque sea así, lo que yo creo que está claro es que lo único que podemos hacer es ser proactivos, es decir, cuanta más interacción generemos sobre nuestro entorno, más podremos influir sobre él. Este es el concepto básico del prosumidor, ¿no? Y esto, que es un tanto teórico, pues no lo es. O sea, se observa
en la gran participación viral que existe en todos los acontecimientos culturales, en las propuestas artísticas innovadoras, de tal forma que yo creo que podríamos entender esto como una especie de paisaje de múltiples universos donde podemos implicarnos unos a otros y generar, a su vez, nuevas ficciones, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las estrategias para generar esto, ¿no? Bueno, habría muchas, ¿verdad? Muchísimas, yo creo, ¿no? Pero podríamos acabar el debate eternizándonos, así que me voy a centrar en dos, especialmente, solamente en dos, ¿no? La potenciación de los centros de arte y tecnología con algunas características, ahora hablo de ellas, ¿no? Y la potenciación de la producción de contenidos y nuevos productos culturales. Vamos a bajar un poco a la arena, además de poder ficcionar, ¿no? La primera de las estrategias está en marcha en casi todo el mundo ya, ¿no? O sea, no, incluso aquí, en Zaragoza, ¿no? Y además es muy buena, ¿no? Son centros abiertos al ciudadano, iniciativas muy multiplataforma, cuya función ya no solamente es investigar o ya no solamente es la exposición de obras, ¿no? Tiene una función muy global porque también están considerados desde su génesis, desde esta óptica global. Eso es fantástico y es muy bueno, es decir, abarcan todos estos centros, estos grandes centros, abarcan todas las áreas de investigación, formación, producción, difusión del arte y de la tecnología y de la cultura, ¿no? Es decir, son unos grandes constructores de ficciones. La pregunta, ¿esto es así? Yo creo que casi es así, ¿no? Es cierto que existen muchos centros de este tipo, pero también es cierto que paradójicamente, aunque se intenta, muchas veces están poco conectados entre ellos, ¿no? Y sus políticas también están muy poco conectadas. Esto es muy paradójico, ¿no? Hablamos de centros conectados y, sin embargo, sus políticas y sus acciones no lo están tanto, ¿no? De tal forma que muchas veces no pueden actuar como una red multifacética, que sería lo ideal, sino que actúan de forma individual, ¿no? Y otra de las estrategias que yo comentaba es la generación y la potenciación de la producción de contenidos culturales y artísticos, pero concibiéndolos desde una nueva forma de entender el mercado. Y aquí es donde entra, yo creo, mi parte de agente privado, ¿no? O al que represento, ¿no? La iniciativa privada nos acaba de demostrar hace muy poco que con nuevas ideas se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, aunque después entraremos un poquito más en detalle, la creación de contenidos digitales ha generado un boom de desarrollo cultural bestial, ¿no? y de nuevo modelo de negocio basado en contenidos culturales, ¿no? Y eso se ha hecho desde la iniciativa privada, ¿no? Ha sido una gran lección de que nos ha enseñado a todos que para que algo cambie, sobre todo lo que se necesita es una nueva forma de pensar, es cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, volvamos otra vez a esta nueva forma de entender el mercado, porque, claro, para ello el equilibrio entre lo público, y lo privado es fundamental. Y aquí sí que me quiero quedar un poquitín, ¿no? En España, en los últimos años, y esto yo creo que sí que es un poquito crítica, ¿no? Un poco una crítica, las iniciativas públicas muchísimas veces han derivado peligrosísimamente hacia lo privado. Y eso nos hace mucho daño, a las empresas privadas, muchísimo, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista, desde los servicios que dan, por un lado, hasta su entrada directa o indirectamente en el ámbito de lo privado a través de empresas públicas o de capital mixto. Esto que es necesario, cuidado, que yo no digo que no sea necesario, hay que hacerlo con exquisito cuidado, porque si no te cargas las iniciativas privadas, ¿no? Sobre todo en ciudades de pequeño tamaño, como por ejemplo las nuestras, ¿no? Porque, claro, para la producción de contenidos culturales, por supuesto que las empresas privadas necesitamos a los agentes públicos, es uno de nuestros mercados, pero no el único, ¿vale? Porque lo que sí que yo creo que tendríamos que tener muy claro es que para que una ciudad sea posible crear
y desarrollar una industria real de contenidos artísticos y culturales, esto solo es posible cuando el sector privado impulsa la creación, el empleo y genera valor añadido a sus propios productos. Si esto no conseguimos hacerlo, podemos tener un sector público que apoye muchísimo esto, pero sin embargo no tener un crecimiento privado de puestos de trabajo creativos, artísticos, tecnológicos, ¿no? que impulse todo esto, ¿no? De forma que lo que yo lanzo aquí es que deberíamos medir con muchísimo cuidado esa balanza entre la iniciativa pública, que es absolutamente fundamental, y también la iniciativa privada, ¿vale? Bueno, esto es uno de los ejemplos que les quería poner sobre este gran negocio impulsado desde la iniciativa privada, ¿no? Estos son datos de la semana pasada, ¿no? Esto no lo sabíamos hace un año y medio, ni siquiera nos lo imaginábamos, ¿no? No teníamos capacidad de imaginarnos este impulso, ¿no? Y esto está muy bien, después entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Bien, de tal forma que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, los artistas, entre los cuales no me cuento, desde luego los creadores o los productores, que deseamos ser auténticamente contemporáneos, tenemos un gran reto ahora, que es dar salida a ese magma que está ocurriendo ahora en permanente ebullición, ¿no? Bueno, alguien decía que para que triunfe el mal basta que los hombres de bien no hagan nada. Yo creo que nosotros no somos así. Ya decíamos antes que la inacción no era una buena compañera de viaje para el nuevo ciudadano. Más vale que sea proactivo, porque si no van a ser activos. Alguien le hará ser activo, de tal forma que se convertirá en un sujeto pasivo, ¿no? Así que, bueno, podríamos ponernos a imaginar qué podemos hacer los privados ante esto, ¿no? Una respuesta rápida, y yo diría que hasta sencilla, sería, bueno, podemos hacer más ficción, volviendo un poquito al inicio de la exposición. Es decir, podemos imaginar más. Podemos pensar que en nuevos recursos que ofrezcan nuevas formas de entender, disfrutar y de vivir nuestro entorno, ¿no? Porque aunque parezca una utopía, a mí me gustaría que nuestras ciudades fueran un ámbito de creación, no solamente un espacio de tránsito de ir de un sitio a otro, ¿no? Una ciudad para un ciudadano debería ser o debería poder ser un lugar de descubrimiento, un lugar de sugerencias, un lugar donde la producción artística y cultural sea capaz de ofrecernos a estos nuevos ciudadanos nuevas formas, quizás alternativas, ¿no? De acceder a través de nuevas experiencias vitales al arte y a la cultura. Es decir, de alguna forma tenemos que comenzar a pensar en estos nuevos recursos. ¿Cuáles son? Hombre, yo voy a citar dos muy rápidamente. Uno de ellos es, ya lo hemos comentado antes, el boom de los contenidos digitales, ¿no? Es decir, la creación de contenidos digitales o DCCs, que oirán ahora hablarlo, ¿no? No solamente estamos hablando de apps o de aplicaciones para móviles, estamos hablando de un concepto mucho más global, ¿no? Algo que nos permite, como la realidad aumentada, introducir una ficción, además, dentro de nuestra propia ficción. A ver, los DCCs, el sector de la creación de contenidos digitales, es muy importante para la cultura, porque es, con perdón, como la construcción. Es decir, que genera muchos puestos de trabajo derivados en la generación y en la creación de contenidos digitales y de nuevos productos culturales habitualmente asociados al mundo digital. Trabaja muchísima gente y eso es muy bueno, porque generamos muchísimo empleo, ¿no? Y por eso las administraciones deberían impulsar esta creación, deberían, de alguna forma, dicho claramente, intentar contratar estos nuevos contenidos culturales y nuevos productos culturales a las empresas, ¿no? Porque eso nos hará más fuertes, nos hará tener a más gente, bueno, y generaremos trabajo. Porque claro, no lo he dicho en todo esto, pero una de nuestras obligaciones como agentes privados, aunque esto sí que parezca una ficción, es generar empleo estable, ¿no?
Este es, dijéramos, nuestro objetivo como empresas privadas, dedicadas al ámbito de la creación, del arte, de la cultura, vale todo lo que quieras, ¿no? Pero tendremos que tener empleos estables, plantillas estables y gente que se sienta bien en su trabajo creativo, artístico o tecnológico, ¿no? Bien, esta es una de las cosas. A mí me parece muy importante este sector, entre otras cosas, porque es un sector más o menos mixto, es decir, que no dependemos exclusivamente de la contratación pública. En este sector este nuevo sector emergente de los contenidos digitales culturales, ¿no? Hay muchas acciones privadas que nos permiten hacer producciones propias, lanzarnos, ¿no? Y más o menos tener una especie de sector de trabajo mixto, donde lo privado puede funcionar en algunas cosas, ¿no? Pero que, hombre, si entra el sector público apoyando ciertas contrataciones, ¿no? Es un sector que en breve yo creo que se va a consolidar muchísimo, ¿no? Otra de las tendencias más emergentes, más claras, ¿no? Es bueno, algo parecido a bueno, se ha dado a llamar videomappings, grandes proyecciones, etcétera. Bueno, da igual, es dar un paso más allá de los tradicionales muros pantalla de las ciudades y de los tradicionales muros de información audiovisual, o visual, más bien dicho, ¿no? Para pasar a un concepto que va mucho más allá. Yo les he traído un ejemplo, creo que lo tengo por aquí, que es este. Bueno, estos son los famosos videomappings, ¿no? Es una de las tendencias de creación artística ciudadana más marcada, de uso masivo. Como ven, esto es un edificio, ¿no? En donde, bueno, hay una gran proyección. Esto es un paradigma de lo que estamos haciendo, porque esto es ficción sobre la ficción, ¿no? O sea, tenemos un espacio ficcionado, es decir, construido. Sobre él aún estamos generando otro nuevo mundo de percepción, que es el que proyectamos. Y si además a eso, que se podría hacer, ¿no?, se le suma un dispositivo personal, estamos generando, dijéramos, de entrada 3 dimensiones perceptuales, ¿no? Esto es ficción, pura ficción, y el que, bueno, no sé, el que no lo crea así, que me lo explique, ¿no? Porque esto es una forma de entender nuestra ciudad como nunca la hubiéramos podido haber entendido, visto, interpretado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra de las tendencias más claras. Pero yo quería acabar ya, creo que son 33, quería acabar con, en fin, quería acabar con una buena noticia también, ¿no? Y con un juego más, el último, ¿no? Les pediría que por favor se imaginaran esta ciudad o su ciudad, cualquier ciudad, dentro de 100 años. No sé si lo están haciendo ya. Bien. ¿Cómo suena esa ciudad? ¿Ha pensado alguien cómo suena la ciudad dentro de 100 años? Es muy importante, aunque no lo parezca. Esto que vemos aquí, que parece un cuadro, bueno, esto es otro, ¿no? En realidad son mapas de ruido. Este es el mapa de ruido del aeropuerto de Barcelona. Esto es un mapa de ruido de una población pequeñita. No les pongo el de una ciudad porque sería un manchurrón rojo. Sería muy soso, ¿vale? Pero fíjense, la contaminación acústica actual de nuestras ciudades, que es muy alta, está compuesta básicamente por turismos, vehículos pesados, motos, basuras, obras, climatización, sirenas, claxons, etcétera, ¿no? Pero es que dentro de 100 años este ruido se va a reducir un 75%, que una escala geométrica, que es la del sonido, es una barbaridad. Es decir, vamos a tener ciudades silenciosas. Y en una ciudad silenciosa las cosas cambian. Y mucho, porque vamos a poder modelar nuestro entorno acústico. Hasta ahora, la modelación de nuestro entorno, esta ficción también acústica, claro, de nuestro entorno, ha sido básicamente defensiva. Muros antiacústicos, pantallas antiacústicas, sistemas antiacústicos de edificios que generan bajas presiones sonoras a su alrededor porque emiten en contrafase, etcétera. Bueno, más o menos cosas defensivas, pero es que dentro de 100 años vamos a poder empezar a modelar, vamos a escuchar el silencio de nuestras ciudades, los pajaritos, los bulevares acústicos, podremos afinar las fuentes, por ejemplo, ¿no? Podremos hacer que un bulevar tenga una baja presión acústica en comparación de otros. Es decir, que esta modelación, esta forma de ficcionar
se pone muy bien, tanto de forma visual como acústica, para dentro de unos cuantos años, ¿no? Así que, por eso, cuando les comentaba al principio que este juego de entender la ciudad como un instrumento de ficción, creo que es importante, ¿no? Porque es muy probable que dentro de unos años esta ficción, que ahora la consideramos casi absolutamente utópica, pueda convertirse en realidad. Pues muchísimas gracias.